Jóvenes, buenos días. Es grato volver a dirigirme a ustedes. Hoy trabajaremos un tema muy importante en el curso de comunicación, el lenguaje, sus características y funciones. Como ya sabemos, las funciones del lenguaje es de vital importancia para poder expresarnos y entender lo que otros nos quieren transmitir o dar a conocer. Por esa razón, el objetivo de nuestra sesión es discriminar las funciones del lenguaje. Bien, chicos, ahora vamos a trabajar el estudio del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es considerado una facultad exclusivamente humana. ¿Qué quiere decir facultad? Que es una capacidad que solamente nos pertenece a los seres humanos, ya que lo llevamos dentro de nuestros genes. Aparte de ello, hay una parte del cerebro que desarrolla o trabaja el lenguaje. Esta facultad es universal porque todos los seres humanos nacemos con el lenguaje, ya es propio de nosotros. No hay ser humano que no posea lenguaje. El lenguaje también es considerado un recurso que permite intercambiar información, es decir, un instrumento, y este instrumento es la palabra que nos permite comunicarnos en sociedad. ¿Qué características posee el lenguaje? Es exclusivamente humano. El lenguaje es una propiedad que las otras especies vivas no han llegado a desarrollar. El lenguaje es de carácter innato, nace con el ser humano. Si ocurriera lo contrario, es decir, si fuera aprendido, no se podría explicar cómo los niños adquieren este complejo sistema en tan poco tiempo. El lenguaje es biplánico, es decir, posee dos planos complementarios, lengua y habla. Recuerda que estos dos planos son complementarios, son recíprocos, uno necesita del otro. El lenguaje es biarticulado, es decir, posee doble articulación. Para construir un mensaje lingüístico, sea la lengua que sea, se cumplen siempre dos momentos de articulación. La primera articulación está referido a los morfemas, que son unidades mínimas que aportan siempre un significado. Por ejemplo, en la palabra inhumanos observamos 4 morfemas, ¿no? El morfema lexical, que aporta el significado principal, que llega a ser humano, ¿no? Human significa humano. Antes de este morfema lexical se ubica el prefijo, que significa negación. Después del lexema están los morfemas gramaticales, que nos dan a conocer un significado que indica el género masculino y el número plural. La segunda articulación está referido a los fonemas, que son unidades mínimas fónicas sin significado. Aquí observamos una cadena de sonidos, ¿no?, de la palabra inhumanos. La cantidad de morfemas y fonemas es finita, pero la cantidad de mensajes que pueden producirse combinándolos es indefinida, es decir, es infinita. Las funciones del lenguaje tienen que ver con los usos y finalidades que se tienen en el proceso comunicativo. Estudiaremos dos tipos de funciones, las primarias o también denominadas básicas y las funciones secundarias. Las funciones primarias fueron planteadas por Karl Buller para establecer las tres relaciones principales, que son la de informar, la de expresar algún sentimiento o emoción y la última con respecto a quién se quiere influir. Iniciaremos con el primero, denominada la función representativa, referencial o informativa. En esta función, el emisor trata sobre temas que ocurren en su realidad, se manifiestan de una manera objetiva. En esta función, el elemento predominante es el referente, ¿ya? Este elemento comunicativo es el que domina en la función representativa.
¿Cuál es la intención principal que cumple esta función? Es la de informar, ¿no? ¿En qué textos vamos a observar este tipo de funciones? Vamos a observar en textos periodísticos, ya sean noticias, también podemos encontrar en crónicas o en textos científicos. Por ejemplo, dice, La fiesta del chivo es una afamada novela de Mario Vargas Llosa. Nos damos cuenta que esta oración está cumpliendo la función de informar. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. El presidente prometió otra vez un aumento salarial para los docentes. La función emotiva, expresiva o sintomática. Esta función consiste en la expresión de las emociones, por ello posee carácter subjetivo, debido a que su principal fin es la opinión personal o punto de vista de quien habla. Si al ver a una chica bonita, tú dices, qué hermosa eres, ¿qué estás dando a conocer? Tu mundo interior, tu mundo subjetivo, ¿no? En la función emotiva predomina el elemento comunicativo, que es el emisor, ya que el emisor da a conocer sus emociones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus deseos, sus dudas y sorpresas. Este tipo de función encontramos en las interjecciones y en las frases admirativas. Por ejemplo, ojalá que el joven me acepte. Aquí estoy expresando un deseo, ¿no? Mi mundo interior. Felizmente la educación es un derecho que muchos peruanos están valorando. En este ejemplo doy a conocer mi punto de vista respecto a algo. Con qué encantadores ojos me miras, querida Zoilita. ¿Qué estoy haciendo en esta oración? Estoy expresando más que nada un estado de una frase admirativa, ¿no? De admiración. La función apelativa conativa o exhortativa. Esta función trata de generar la atención del receptor para influir en su voluntad, ya sea provocando en él una respuesta positiva, negativa, o tal vez una respuesta neutra frente al mensaje. Por ejemplo, si al ver una chica, alguien le dice arriba las manos, para la chica, esta expresión es una señal, es una llamada de atención a la que ella debe responder con una reacción verbal o no verbal. Por esa razón se dice que esta función también es de carácter imperativo. En esta función el elemento predominante es el receptor, ya que al receptor vas a llegar a persuadir para que actúe o no frente a ello. En este caso, la intención es de dar a conocer mandatos, súplicas o interrogantes. ¿En qué textos encontramos este tipo de función? En textos publicitarios, ya saben que en este tipo de textos se trata de persuadir al receptor, convencer al receptor para comprar un determinado producto. También encontramos en las oraciones imperativas e interrogativas. Por ejemplo, si yo digo no fumar, estoy influyendo ¿a quién? Al receptor, ¿no? Sé bueno, hijo mío. ¿A quién me estoy dirigiendo? A hijo mío, que llega a ser el receptor, ¿no? La segunda persona. ¿Podrías callarte? En este caso que estoy dando a conocer, una súplica, ¿no? Doy a conocer un pedido. Las funciones secundarias fueron añadidas por Roman Jakobson. Él establece tres funciones complementarias que son la función fática o de contacto, la función estética y la metalingüística. Iniciaremos con la fática o de contacto. Esta función consiste en expresiones que inician, continúan, mantienen o terminan una comunicación. En esta función destaca un elemento comunicativo llamado canal. La función fática utiliza el lenguaje para cerciorarse del correcto funcionamiento del canal, tanto en el inicio o cuando mantiene la comunicación, cuando se interrumpe o finaliza, ¿no? Encontramos más que nada esta función en saludos y despedidas.
La función fática llega a establecer el contacto, ¿no? Para ello puedo emplear las expresiones aló, sí, diga, hola, ¿cómo estás? También indica que ya se estableció el contacto, ¿no? Cuando también digo la palabra diga. Esta función también informa que el canal establece una comunicación perfecta y fluida. Cuando digo ya, claro, sí, ok. Asimismo, esta función prolonga el contacto, ¿no? Hace que se mantenga el contacto. Por ejemplo, cuando digo sigue, sigue, continúa, continúa. ¿Qué más hace esta función? Interrumpe el contacto. Por ejemplo, cuando digo un momento, por favor. Asimismo, hace que la comunicación se finalice. Por ejemplo, cuando digo chao, nos vemos o adiós. La función poética o estética consiste en el embellecimiento de lo que decimos. En esta función destaca un elemento comunicativo llamado mensaje. ¿Por qué el mensaje? Ya que en esta función se usa el lenguaje para crear un mensaje con valor de obra de arte, con la intención de embellecer, sorprender y causar extrañeza. Esta función lo encontramos más que nada en textos poéticos, en refranes, en dichos y en canciones. Por ejemplo, cuando digo, tu amor es como una flor sedienta en el desierto y yo soy la lluvia que cae del cielo. Estamos observando aquí un recurso expresivo, un recurso lingüístico que empleó, ¿no?, el autor, que es el símil. ¿Te das cuenta? Por esa razón, esta expresión es bella, es hermosa y cumple la función de ser estética. ¿Recibirás mi cariño? ¿Seguirás en el páramo seco de tu desdén? Acéptame con el corazón abierto y hagamos juntos de la mano un Edén. Somos libres, seámoslo siempre. ¿Te das cuenta que en los 4 ejemplos mencionados, el mensaje deja de ser algo simple? Deja de ser un simple factor de comunicación para convertirse en el referente de sí mismo, en el objeto de su atención. Ya aquí nos damos cuenta también que se emplea la lengua superestándar, ¿no? El lenguaje superestándar, un lenguaje culto con la intención de causar belleza en el lector. La función metalingüística consiste en expresiones que definen, explican, aclaran o comparan aspectos del propio lenguaje. Es aquella que utilizamos con el afán de conocer mejor nuestra lengua o nuestra gramática. El elemento que destaca en esta función es el código, ya que el código es la lengua en sí, ¿no? Se utiliza el código para analizar el mismo código, es decir, se utiliza el lenguaje para analizar el mismo lenguaje. Encontramos esta función más que nada en textos de gramática. Por ejemplo, tenemos 5 fonemas vocálicos en el castellano. Me doy cuenta que aquí estoy hablando de la misma gramática, ¿no? La gramática como estructura de toda lengua no falta en ningún sistema lingüístico. En la estructura oracional del castellano, el sujeto puede ser tácito. Te das cuenta que en estas oraciones se está hablando del mismo lenguaje, de la misma gramática. La palabra niños presenta 2 morfemas flexivos simples, uno de género y el otro de número. También nos está hablando de la misma lengua, de nuestra gramática, ¿no? Entonces, chicos, recuerden que esta es la función en la que el lenguaje habla de sí mismo. ¿De acuerdo? A continuación, jóvenes, vamos a trabajar algunos ejercicios para reforzar lo aprendido. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Relaciona. Invítame un pastel. ¿A quién me estoy dirigiendo? Al receptor. Por lo tanto, aquí predomina la función conativa o apelativa, ¿no?
Vamos al siguiente. Lo siento por ti, estoy expresando una pena, un estado de ánimo, ¿no? De manera subjetiva. Por lo tanto, estamos hablando de la función emotiva. Continuamos. La Bolsa de Valores de Lima elevó su índice. En esta oración nos damos cuenta que la función que prevalece es la referencial porque nos está dando a conocer un hecho objetivo, nos está informando. ¿De acuerdo? Continuamos. Más vale el diablo por viejo que por diablo. Esta frase es un refrán, ¿no? Entonces, ¿a qué función nos estamos refiriendo? A la función poética. Recuerda que en esta función se ubican los refranes, los dichos, las sentencias. ¿Me oyen? ¿Qué estoy haciendo en esta oración? Estoy tratando de... ¿Qué hago? Estoy tratando de mantener el contacto para que se garantice el funcionamiento del canal. Por esa razón me refiero a la función fática o de contacto. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Recuerda, me habla de las funciones del lenguaje. Me da a conocer sobre el mismo lenguaje, por lo tanto nos referimos a la función metalingüística. Continuamos. Escribe verdadero o falso según corresponda. ¿Solo los seres humanos poseen lenguaje? ¿Es cierto o no, chicos? Claro que sí, porque es propio, es inherente al ser humano, ¿no? Nosotros ya nacemos con el lenguaje. Si el mensaje habla sobre el propio lenguaje, cumple una función informativa. A ver, chicos, miren, si el mensaje habla sobre el propio lenguaje, cumple la función informativa. Este enunciado es falso porque aquella función que habla sobre el mismo lenguaje es la función metalingüística. Los mensajes publicitarios cumplen una función apelativa. Recuerda que una publicidad se hace más que nada para persuadir o convencer al receptor. Por lo tanto, nos referimos a una función apelativa. ¿Está bien? Esto es verdadero. La función fática, o también denominada de contacto, busca la belleza del mensaje. Recontra falso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí, ¿ya? La función que busca la belleza del mensaje es la función poética, o también denominada estética. Pregunta número 3. Escriba la función del lenguaje que predomina en los siguientes enunciados. Morfológicamente, el castellano es flexivo. Nos damos cuenta que aquí el lenguaje nos está hablando sobre la misma lengua, ¿no? Sobre nuestra gramática. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la función metalingüística. Cuidado, hombres trabajando. Aquí nos damos cuenta que trata de apelar al receptor para que actúe frente a ello. Nos referimos a la función apelativa. Felizmente, ella me aceptó. En este caso estamos viendo que el emisor está expresando un sentimiento o una emoción, ¿no? Entonces nos referimos a la función expresiva. El poder legislativo promulga leyes. El emisor tiene por objetivo informar un hecho real, una acción directa. Por lo tanto, estamos hablando de la función representativa. Los adverbios son categorías lexicales invariables en el castellano y funcionan como complemento circunstancial. En el enunciado predomina la función del lenguaje denominada. Nos damos cuenta que nos habla sobre los adverbios. En sí nos habla sobre la gramática. Entonces, cuando empleamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje, estamos empleando la función metalingüística. En los enunciados, lleven sus pertenencias. La selección peruana de fútbol jugó contra Paraguay y que viva el equipo de todos. Predominan respectivamente las funciones del lenguaje denominadas.
A ver, analizamos la primera oración que nos dice, lleven sus pertenencias. ¿A quién está apelando? Al receptor, ¿no? Es decir, está tratando de persuadir al receptor para que actúe frente al lenguaje. Nos estamos refiriendo a la función apelativa. La selección peruana de fútbol jugó contra Paraguay. Nos está dando a conocer un hecho real, nos informa, entonces sería una función representativa. Y por último, que viva el equipo de todos, nos está dando a conocer una emoción, ¿no? Un sentimiento. Entonces, nos referimos a la función expresiva. Mi respuesta es la letra A. En referencia a las funciones del lenguaje, elija la opción correcta para las preguntas 6 y 7. Mi vida es un campo erial. En esta oración predomina la función poética o estética, ya que se está dando a conocer un mensaje en donde se emplean recursos estilísticos, ¿no? Figuras literarias. Está tratando de embellecer una expresión. Ya está comparando, en este caso de manera indirecta, la vida de una persona con el campo erial. Joven, pida permiso para salir. Me estoy dirigiendo a una persona, al receptor que es joven, para ver si actúa o no frente a ello. Entonces estoy tratando de persuadir al receptor. Nos referimos a la función apelativa. Papá, ¿me escuchas? ¿Estás? ¿Qué estoy haciendo al tratar de hacer estas preguntas? Estoy haciendo de que el canal tenga un buen funcionamiento para ver si funciona o no bien el canal. Entonces, ¿qué función está referido al canal? A ver, chicos, acuérdense. Muy bien, la función fática o de contacto, ¿no? ¿Qué hace esta función? Que la comunicación continúe, se mantenga o concluya, ¿no? ¿Habrá cambios con el referéndum? En este caso estoy actuando frente al receptor. Por lo tanto, estamos hablando de la función apelativa. Me dirijo al receptor. La palabra fútbol tiene acento grave. Estoy hablando del mismo lenguaje, ¿te das cuenta? El lenguaje habla sobre el mismo lenguaje, sobre la misma gramática. Por lo tanto, nos referimos a la función metalingüística. Ahora sí, resolvemos la pregunta 6. Identifique las oraciones donde predomina la función apelativa del lenguaje. Entonces, mi respuesta es el 2 y el 4, ¿no? La letra B. Señale las alternativas que se vinculan con las funciones complementarias del lenguaje. Recordemos, las funciones complementarias o secundarias del lenguaje son la función poética, la función fática o de contacto y la función metalingüística. Entonces vamos, ¿qué oraciones tienen esas funciones? Vamos, ¿qué oraciones? A ver, observamos, chicos. Muy bien, la poética tiene el 1, la fática el 3 y la metalingüística el número 5. Mi respuesta, ¿cuál es? El 1, el 3 y el 5. La D sería mi respuesta. Si estuviera conmigo, como estás en mi mente. En el enunciado predomina la función del lenguaje denominado. En esta oración, el emisor está dando a conocer sus sentimientos y sus emociones, su mundo subjetivo. Por lo tanto, la función que predomina es la expresiva o emotiva. 9. Señale las funciones que predominan respectivamente en cada oración. El lingüista explicó la evolución del castellano. Y la otra que dice, eres como la noche callada y constelada. Empezamos desde la segunda oración. Aquí nos dice que está comparando, ¿no? Está empleando una figura literaria llamada símil. Nos está dando a conocer un mensaje poético, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de la función
Poética. Ahora vamos, dice, el lingüista explicó la evolución del castellano. Aquí no nos está hablando netamente del lenguaje, de la gramática en sí, sino nos está dando a conocer una información real, ¿no? No nos habla de la evolución del castellano, sino netamente del lingüista. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la función representativa, porque aquí nos da a conocer una información clara y directa. Mi respuesta sería la letra C, representativa y poética. Chicos, les agradezco por seguir dando de su parte en estas clases virtuales. Antes de culminar, voy a leer un versículo bíblico que se ubica en Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Analiza la siguiente pregunta. ¿Te comportas de acuerdo a lo que dice la sociedad o buscas agradar a Dios? Vive una vida íntegra conforme a la palabra. Interésate en saber lo que Dios espera de ti en cada situación.